Tema 19. Entrevista con Nicodemo. Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, magistrado de los judíos. De noche vino a verme y dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Le respondí: en verdad te digo, si uno no fuere engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Díjome Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? Le contesté: en verdad te digo, quien no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: es necesario que nazcáis de nuevo. El aire sopla donde quiere, y oyes su voz, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y dijo Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Y de nuevo le contesté: ¿tú eres maestro de Israel y esto no sabes? En verdad te digo que lo que sabemos, esto hablamos, y lo que hemos visto, esto testificamos, y nuestro testimonio no lo aceptáis. Si cuando os he dicho cosas terrenas no me creéis, ¿cómo me vais a creer si os dijere cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés puso en alto la serpiente en el desierto, así es necesario que sea puesto en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él alcance la vida eterna. Porque así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que alcance la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quien cree en él no es condenado. Quien no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, y amaron los hombres más las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz, y no viene a la luz, para que no sean puestas en descubierto sus obras. Mas el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras como hechas en Dios. Comentario del ingeniero. Con privilegiada memoria redactó San Juan este encuentro entre Jesús y Nicodemo, un fariseo ilustre, un magistrado del Sanedrín de reconocido prestigio. Debió de ser en Jerusalén, en los días de celebración de la Pascua judía, que nos ha mencionado en el apartado anterior. Jesús se ha instalado temporalmente en la misma ciudad de Jerusalén, proclama su doctrina, hace milagros y con autoridad divina expulsa a los vendedores de la casa de su padre, del templo de los judíos,
como anteriormente hemos visto. Las turbas le seguían, pero la autoridad religiosa le miraba con antipatía y recelo. No creían en él. Pero he aquí que un ilustre fariseo se siente vivamente impresionado de su doctrina, pero sobre todo de sus milagros, aunque no creyera plenamente en él. Era uno de los príncipes de Israel, un hombre eminente por su ciencia y posición, maestro y miembro del Sanedrín, condición que le obligaba a no dar ningún paso en materias religiosas sin gran cautela. Su nombre es Nicodemo, y era considerado como una de las lumbreras de la ciencia rabínica. Además, era un hombre rico. Viene a ver a Jesús de noche. No quería indisponerse con sus compañeros. Posiblemente fuera conocido del joven San Juan, hijo de Alfeo, el mismo que escribe este coloquio, el mismo además que nos comunica que también conocía a Caifás, sumo sacerdote, y como Nicodemo, preeminente miembro del Sanedrín. Puedo imaginarme la escena. Ya ha anochecido. Jesús está en el interior de la casa. A la puerta de ella conversan varios discípulos, entre los cuales se encuentra San Juan, que se percata de Nicodemo, que viene hacia ellos. San Juan le reconoce y no puede evitar un vuelco en el corazón. Presto abandona el grupito, se adentra en la casa y pone en conocimiento de Jesús que un insigne maestro de Israel viene a visitarle. Quizás Jesús saliera a su encuentro y en la puerta de la casa le recibiera. Con pocas palabras ambos se entienden. Se saben atentamente observados por los discípulos. El Señor le da la bienvenida. No le pregunta cuál es la causa de su visita. Le mira fijamente, conoce su corazón y la causa de sus dudas. Se desean la paz. Jesús percibe la inquietud de este fariseo que está un poco cortado en su presencia ante testigos que le escrutan sin perder un solo detalle de sus movimientos, de sus palabras. Creo no estar lejos de la objetividad si aseguro que Jesús le indicaría el camino al ilustre visitante hacia un lugar más o menos apartado del núcleo interior de la casa, quizás en la azotea, justo donde solos los dos pudieran iniciar una amable conversación. Quien va a preguntar es Nicodemo. Pretende averiguar quién es este joven y evidentemente no tiene intención de polemizar con este hombre de Dios que tanto le atrae. A la vista de una concurrencia ávida de conocer la razón de su visita, es más que razonable y lógico que este diálogo se hiciera en privado, reservadamente y sin testigos. Deduzca quien esté leyendo por sí mismo. Si esto fue cabalmente como lo he expuesto, ¿cómo pudo San Juan escribir este episodio a tantos años vista de cuando sucedió? Si no estuvo presente en esta entrevista, ¿quién le informó tan pormenorizadamente de los temas tratados? Estoy seguro que San Juan no se llegó a Cristo y le dijo: «Oye Jesús, ¿de qué has hablado con Nicodemo?». Sin embargo, es más que probable que con el tiempo más de una vez se encontraran San Juan y Nicodemo, sobre todo después de que Jesucristo ascendiera a los cielos. Los dos, que desde tiempo ya posiblemente se conocían, ahora que les une un mismo ideal, no solo se conocen mejor, sino que además les une un mismo amor, el amor de Jesucristo. Si esto fue así, ¿qué inconveniente hay en aceptar que la fuente de información de San Juan en este suceso fuera el mismo Nicodemo? Pregunta número 19. Puedo imaginarme la escena. Ya ha anochecido.
Jesús está en el interior de la casa. A la puerta de ella conversan varios discípulos, entre los cuales se encuentra San Juan, que se percata de Nicodemo que viene hacia ellos. San Juan le reconoce y no puede evitar un vuelco en el corazón. Presto abandona el grupito, se adentra en la casa y pone en conocimiento de Jesús que un insigne maestro de Israel viene a visitarle. Pregunta: ¿fue San Juan testigo directo de esta trascendental conversación entre Jesús y Nicodemo? A. Creo no estar lejos de la objetividad si aseguro que Jesús le indicaría el camino al ilustre visitante hacia un lugar más o menos apartado del núcleo interior de la casa, quizás en la azotea, justo donde solos los dos pudieran iniciar una amable conversación. ¿Qué inconveniente hay en aceptar que la fuente de información de San Juan en este suceso fuera el mismo Nicodemo? B. Evidentemente, San Juan escribió este pasaje porque fue atento oyente de lo que se hablaba. Estaba junto a Jesús y Nicodemo. C. San Juan, apartado de los dos, pero suficientemente cerca, escuchó con atención las palabras de Nicodemo y de su maestro, las mismas que después de muchos años escribe detalladamente. Elija respuesta. En 5 segundos verá cuál es la cierta. Este sello contiene desde la pregunta número 13 a la pregunta número 27.